Cuando se cumplió un año de la siembra del comandante Hugo Chávez, dedicamos la edición de Caribe Nuestro a uno de sus legados más importantes en la cuenca caribeña. Nos referimos a Petrocaribe, un espacio de cooperación energética basado en la solidaridad. Para conocer más sobre esta iniciativa, conversamos con el experto petrolero Fernando Travieso en la edición 18 de Caribe Nuestro, publicada en marzo de 2014. A continuación, puedes escuchar la entrevista completa. En la cubierta. En marzo de 2014 se cumplió un año de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. En la Radio del Sur hacemos un repaso de uno de los legados más hermosos del comandante eterno. Les hablamos de Petrocaribe. Para conocer más sobre esta iniciativa, montamos a nuestro barco informativo a Fernando Travieso, experto petrolero. Fernando, gracias por estos minutos para la Radio del Sur y Caribe Nuestro. Para los que nos escuchan en otros países del continente, Fernando, ¿en qué consiste Petrocaribe? Fíjate, Jorge, Petrocaribe nace por la preocupación del presidente Chávez ante el aumento en el precio del petróleo. Es decir, el presidente Chávez rescata a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que comienza a cumplir de nuevo con las cuotas de producción, lo que trae un incremento fuerte en el precio del petróleo. Se puede decir que ese incremento tiene nombre y apellido, Hugo Chávez. Rescata la OPEP y rescata el precio del petróleo, pero a él le preocupaba enormemente que economías de tamaño pequeño sufrieran con ese aumento en el precio del barril, porque él lo pensó dirigido a los grandes países industrializados para que pagaran un precio justo, pero en el caso de las economías pequeñas podía incidir de manera negativa en su desarrollo económico, y buscó un mecanismo que, respetando la OPEP, es decir, que vendiendo el petróleo al precio internacional que demarcan los crudos marcadores y que asume la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fuera accesible a estas pequeñas economías, y de esa forma se crea Petrocaribe, que, te repito, vende a precio internacional, pero da facilidades de pago a pequeños intereses y largos plazos, y permite que parte de la factura sea suplida con productos de consumo altamente necesitados en Venezuela. Entonces Petrocaribe es la respuesta del presidente Chávez de Venezuela ante la necesidad de que los precios del petróleo no le mejoren el nivel de vida de los países del Caribe y de Centroamérica. ¿Cómo pagan la factura petrolera a estos países que forman parte de Petrocaribe? Petrocaribe tiene diferentes formas de pago en función de cómo se sitúa el precio del barril de petróleo. Entonces, dependiendo del precio del barril, se da un periodo de gracia y después unas amplias facilidades, varios años para el pago de la factura. Y dentro del pago de la factura se acepta, por ejemplo, que productos agrícolas, por nombrarte un rublo, sean parte del pago por haber adquirido petróleo venezolano. Según tu criterio, Fernando, ¿cómo estarían los países caribeños si no existiera Petrocaribe? Bueno, en el Caribe el petróleo no solo se emplea en el área de transporte, ¿no?, sino también en el área eléctrica. Es muy difícil, hay planes de construir gasoductos, implantar energías renovables, pero todavía en gran medida, de forma muy mayoritaria, el petróleo, la quema de petróleo es lo que les permite suplir sus necesidades eléctricas. Entonces, sin Petrocaribe, las economías de estos países sufrirían insuficiencia en la generación eléctrica, lo que afectaría enormemente la calidad del servicio turístico, por decir algo, ¿no? Y además el transporte, las diferentes formas de transporte que se suplen con petróleo en el área, con derivados del petróleo, también tendrían un precio mucho más costoso que actualmente, lo que dificultaría el transporte turístico de los habitantes de la región y de sus mercancías y productos. ¿Qué gana Venezuela con este programa? Bueno, Vanessa, este programa permite, a través de la solidaridad, crear estabilidad en un área primordial para Venezuela, país caribeño, que es su fachada ante el mar Caribe. La estabilidad del área es la estabilidad de Venezuela como integrante de toda esta área centroamericana y caribeña. Entonces, la palabra aquí básica es estabilidad. La estabilidad del Caribe, la estabilidad en Centroamérica, es la estabilidad en Venezuela,
y además el socialismo, la visión humanista del presidente Chávez, hace que la preocupación por el bienestar de los demás esté por delante muchas veces hasta de consideraciones de orden personal. Desde algunos sectores de la derecha venezolana han atacado este programa diciendo que el gobierno venezolano está regalando el petróleo. Fernando, ¿qué decir frente a esa crítica? Bueno, en el año 98, antes que asumiera el presidente Chávez, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por producto de la crisis del sureste asiático, que comenzó en el año 96, se extendió por el 97, y que trajo un menor y hasta un decrecimiento económico, y por ende trajo una disminución de la demanda de petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo le pidió a Venezuela que ajustara su cuota de producción en torno a los 2.800.000 barriles. Y en el año 98, al mismo momento que los OPEP le indicaba una cuota a Venezuela, los gobiernos de la Cuarta República producían más de 3.350.000 barriles, es decir, en los gobiernos de la Cuarta República, el último gobierno, en este caso el de Rafael Caldera, sobrepasó la cuota de producción, inundando el mercado de petróleo y derrumbando el precio. Entonces, quienes regalaron el petróleo fueron los gobiernos de la Cuarta República y se lo regalaron a los países altamente desarrollados, industrializados, que tenían capacidad de pago. Entonces, lo que hubo fue una transferencia de riqueza de Venezuela hacia las economías industrializadas. En el año 99 Venezuela comienza a cumplir con la cuota de producción y en el año 2000 se realiza la reunión de primeros mandatarios de la OPEP, donde se recupera la confianza en torno al cumplimiento de las cuotas de producción y se rescata el precio del petróleo y comienza a subir. Pero a partir del año 2004, producto de diferentes circunstancias, entre otras que comienza la certificación de reserva, el petróleo escala hasta $147. Entonces Venezuela vio como una responsabilidad que países pequeños que no representan ni el 5% del total de exportaciones venezolanas no fuesen a tener viabilidad económica a este nuevo precio, como ellos mismos expresaban, y los estudios ya van a entender. En ese sentido, Venezuela, para crear estabilidad en la región caribeña y centroamericana, propuso seguir vendiendo el petróleo a precio internacional, porque es un requerimiento de los PEP, pero se dio facilidades de pago y se permite el pago de la factura con diferentes productos. Entonces Venezuela transformó lo que era el regalo del petróleo a las economías industrializadas y desarrolladas por la ayuda a países de pequeño tamaño que no representan ni el 5% de las exportaciones petroleras, y aún se lo vende a precio internacional pero con facilidades de pago. A tu juicio, Fernando, Petrocaribe sería posible desde una lógica capitalista. No. Venezuela es el único país exportador de petróleo que aplica un plan como Petrocaribe. La visión socialista, la estructuración de una economía socialista establece lazos de solidaridad que van más allá de maximizar la ganancia económica, y en ese sentido, bajo el capitalismo y sobre todo sobre el neoliberalismo, sería imposible cualquier aproximación a lo que es Petrocaribe hoy en día. Es por eso que bajo la visión neoliberal de la oposición venezolana, y además supeditada a intereses extranjeros, extrarregionales, lo primero que harían es eliminar Petrocaribe. Fernando, ¿conoces de experiencias similares a Petrocaribe en otras regiones del mundo? No, como te estaba diciendo, Petrocaribe es una acción humanitaria única del presidente Chávez y del Estado venezolano. En el mercado petrolero mundial no hay otro país que haya asumido con la visión humanista, socialista, de solidaridad, con que Venezuela suple el mercado centroamericano y caribeño abarcado por Petrocaribe. Ningún otro país ha hecho un esfuerzo similar en ninguna otra área del mundo. Venezuela rompe los moldes, Venezuela rompe los esquemas y crea estos lazos de solidaridad que han permitido el desarrollo de las economías caribeñas y centroamericanas. Venezuela transformó lo que era la sumisión ante los países industrializados, regalando el petróleo en la Cuarta República, por la solidaridad con las economías pequeñas, que repito, no representan el 5% de las exportaciones venezolanas. Se hace un profundo bien a la población de los países cercanos a Venezuela,
sin afectar realmente el ingreso en divisa por la exportación de petróleo. Gracias, Fernando, por estos minutos para la Radio del Sur y para Caribe Nuestro. Conversábamos con el experto en temas petroleros, Fernando Travieso. Con él hablábamos sobre Petrocaribe, uno de los legados del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.